Dios les bendiga y Dios les guarde. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Quien les habla es el pastor José Lachapelle. Hay un video que se ha hecho viral, o una publicación de un hermano en la fe, un ex artista, cantante de reggaetón, el joven Larry Over, que en una de sus publicaciones en Instagram afirmó de que Dios no necesita reggaetón, trap o música secular para alcanzar a los perdidos, o que es incorrecto adorar a Dios con ritmos o música secular. Lo primero es que debo de darle la razón al ministro y quiero compartir mi opinión, por lo menos en la parte de lo que es la predicación del evangelio. La pregunta sería, ¿necesita Dios herramientas, instrumentos? ¿Necesita Dios estrategias del mundo? ¿Necesita Dios estrategias terrenales? ¿Necesita Dios humanismo? ¿Necesita Dios ayuda del hombre para que su evangelio y su palabra sea más eficaz? La respuesta es no. Lamentablemente, en los últimos días se ha cualquierizado todo lo que tiene que ver con el evangelio, la predicación del evangelio. Hoy en día, lamentablemente se cumplen las profecías, se cumple la palabra de Dios, donde esta gracia, lamentablemente muchos la han convertido en libertinaje. Y el mensaje del evangelio ha perdido pureza, ya que no se está predicando el mensaje de manera íntegra, tal y como está en la Biblia. Lo primero es que evangelio, esa palabra evangelos, evangelio en griego, quiere decir buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Para que una persona pueda realmente arrepentirse y convertirse a Jesucristo, necesita escuchar todo el evangelio. Es imposible poder presentar todo el evangelio en una canción de 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos. Para poder presentar el evangelio de manera íntegra y completo, se debe de enseñar, se debe de incluir las dos caras de la moneda, dejarle saber al ser humano de que ha pecado contra Dios, dejarle saber al ser humano en qué consiste la ley de Dios, en qué consiste la ley y en qué consiste la gracia. El ser humano debe escuchar de que el pecado tiene consecuencias y de que la paga del pecado es la muerte y la separación eterna de Dios. El ser humano debe oír, así como el Cristo de la gloria inauguró su ministerio terrenal con las palabras: así que arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un evangelio donde no se hable de arrepentimiento, un evangelio que no incluya pecado, un evangelio que no advierta de las consecuencias del pecado, es un evangelio incompleto, es un evangelio pervertido, es otro evangelio, es anatema. El evangelio tiene dos caras de la moneda. El evangelio debe obligatoriamente que incluir lo que es la ley de Dios, lo que es el pecado y sus consecuencias. Y cómo no, la otra cara de la moneda, que habla de la gracia, del perdón de pecados que el ser humano puede obtener por medio de la fe en Jesucristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Claro está, se habla de gracia, se habla de perdón, se habla de la salvación del alma, se habla de vida eterna. Pero antes de hablar de gracia, perdón, vida eterna y perdón de pecados, obligatoriamente se tiene también que hablar del pecado, de la ley de Dios y de sus consecuencias. Si un predicador no viene con ambas caras de la moneda al momento de presentarte el evangelio o las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias, ese no es el evangelio de Jesucristo. Es un evangelio torcido, pervertido, modificado, cambiado, incompleto. Así que Dios no necesita estrategias humanas, Dios no necesita ritmos seculares, Dios no necesita reggaetón, no necesita trap, no necesita salsa, no necesita bachata, no necesita canciones para llevar el evangelio. La predicación es la exclamación a voz en cuello de un mensaje como heraldo, uno que viene y trae un mensaje de urgencia. Ese mensaje debe de incluir de que el hombre está apartado de Dios y de que la ira de Dios está sobre cada ser humano. La ira de Dios está sobre todos los hombres, pero que al mismo tiempo también ese mismo Dios ha provisto una puerta, una salida, una esperanza, un escape para que todo aquel que cree en Cristo, en el Hijo de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio. Recuérdalo, evangelio que no te hable de pecado, evangelio que no te hable de las consecuencias del pecado, evangelio que no hable del infierno, evangelio
que no hable de que Dios está airado con los hombres y de que los hombres necesitan tornarse a Cristo, arrepentirse de sus pecados y convertirse, no es evangelio de Jesucristo, es otro evangelio. Así que mucho cuidado, porque vivimos en tiempos finales, tiempos difíciles, tiempos proféticos, en los cuales aún los escogidos están siendo engañados por muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, falsos ministros. Así que debemos tener los ojos bien abiertos, los oídos también atentos, prestando atención a todo mensaje. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.